Hola, hoy vamos a hacer una clase de historia que se titula Los proyectos de exploración y el arribo de los europeos a América. Vamos a aprender de los distintos países, especialmente de Portugal y España, que siguieron rutas de navegación para poder llegar a las Indias. Pero ahí también vamos a ver qué efectos tuvieron el descubrimiento de América, ¿no es cierto?, entre otras cosas. Así que pon atención al siguiente PowerPoint. Bueno, primero vamos a activar los conocimientos previos y para eso vamos a recordar algunos conceptos importantes que predominaron entre los siglos XV y XVI. El primero de ellos es el concepto de humanismo, que es un movimiento intelectual donde los representantes de esa época se dedicaban al estudio de la historia, la poesía, la gramática y la filosofía moral. Y además, estos exponentes se apoyaron en lectura de la antigüedad clásica, que nos estamos refiriendo a la cultura grecolatina, ¿ya? Si ustedes recuerdan, es la cultura que predominaba antes de la Edad Media, tanto en Grecia como en Roma. Además, los humanistas también situaron al ser humano como un ser individual, capaz de construir su propio destino y desarrollar todas sus potencialidades. Por otro lado, tenemos además una etapa que vivieron en esta época que se llamó el Renacimiento, que se caracteriza por ser un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental entre los siglos XV y XVI. Este fue un periodo de transición, un periodo, ¿no es cierto?, donde ocurrió un cambio entre la Edad Media y la Edad Moderna. Además, tuvo como objetivo de tratar de rescatar la cultura olvidada durante la Edad Media. Ahora, estos grandes cambios de mentalidad del ser humano permitió el desarrollo de distintas áreas de la cultura. Por ejemplo, el arte renacentista, la literatura, la escultura, la pintura. Además, esto tuvo ciertos efectos también en otros, por ejemplo, en el desarrollo científico. Recordamos que el alemán Johannes Gutenberg creó la imprenta y gracias a su creación se pudo extender por toda Europa mucho conocimiento y la divulgación de ideas nuevas, y además también fue un poquito más rápido, ¿ya? Y todo esto fue gracias a este gran invento que es la imprenta. Por otro lado, tenemos la reforma y la contrarreforma, porque también el humanismo tuvo mucha incidencia en lo que ocurrió con las creencias religiosas. Sabemos que en la Edad Media el hombre se caracterizaba por ser teocéntrico. ¿Qué quiere decir? Que toda explicación tenía con Dios. ¿Ah? Todo, a lo mejor si caía un rayo o alguna cosa que tenga que ver con la atmósfera, ¿no es cierto? El hombre pensaba que eran señales de Dios, pero también como esa era su creencia, no les permitió a ellos investigar más allá. Por lo tanto, ahora la religión tuvo mucha incidencia, ¿ya? Porque aquí por mucho tiempo se intentó llevar a cabo la unidad religiosa y esto produjo el quiebre de la religión católica. En este caso tenemos representantes Martín Lutero, Enrique VIII y Juan Calvino, un seguidor que fue de Martín Lutero. Por otro lado, en la política también hubo incidencia, ¿ya? Porque aquí surge en Europa una nueva organización política y con esto se titula los estados modernos. ¿De qué manera se organizaba? A través de la monarquía absoluta y la monarquía parlamentaria. La monarquía absoluta es donde el rey, ¿no es cierto?, se creía que después de Dios estaba el rey de importancia y donde él tenía el poder absoluto. Estos países, por ejemplo, los países que tuvieron este tipo de monarquía fue Francia y España. Por otro lado, también existió la monarquía parlamentaria, que es el rey, ¿no es cierto?, estaba a la cabeza, pero también existía una asamblea legislativa.
¿ya? Y también se determinó la admisión de representantes de ciudades, burgos y condados. Y un ejemplo de ello es Inglaterra. Este país estaba conformado por la Cámara de Lores y de los comunes. También tenemos otro concepto importante que es el mercantilismo. El mercantilismo en esta época moderna predominó la actividad comercial. ¿Y en qué consistió? En atesorar metales preciosos y buscar un balance comercial favorable. Metales preciosos me refiero a lo que es el oro y la plata. ¿Ya? Ellos tenían la idea de que un Estado, mientras más recaudaba metales preciosos, tenía más poder. Y además hablaban de un concepto súper importante que tiene que ver con el llamado balance comercial favorable. ¿A qué nos referimos al balance comercial? Que es la diferencia entre el pago por exportaciones e importaciones. Entonces, hablamos de balance comercial favorable, es que era mejor la exportación que la importación. ¿Ya? Era mejor vender los productos a otros estados más que lleguen otros, ¿no es cierto? Porque la idea es tener ganancias. Además, la búsqueda de rutas comerciales también. Entonces, como el hombre quiso saber más allá, hubo estados, ¿no es cierto?, que quisieron buscar nuevas formas de poder llegar a las Indias, porque de las Indias llegaban productos como la seda, las especias. Entonces, ¿qué pasó? Que como las Indias quedaban alejadas de Europa, habían comerciantes, ¿no es cierto?, que iban desde del lugar de las Indias hasta Europa. Entonces, ¿qué pasó? Que los productos eran más caros. Entonces, debido a eso, los países, especialmente Portugal y España, y estaban muy desfavorecidos por su ubicación geográfica, pensaron de que había que buscar nuevas rutas para llegar directo a las Indias, y así los productos que obtendrían serían mucho más de menos valor, o sea, me refiero más barato. Y así este mapa que ven acá tiene que ver con un mapa que fue diseñado por Ptolomeo, ¿ya? Durante a fines de la Edad Media. ¿Ya? Si pueden observar, aquí no es cierto, aquí no está considerado América, sino que en este sector más o menos estaría las Indias y aquí estaría Europa. Entonces, mirando geográficamente, ahí estaría ubicado lo que era el reino de España y aquí Portugal. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Que Portugal quiso seguir una ruta, ¿ya? Para poder, bordeando acá las costas de África, para llegar directamente a este lugar y conseguir los productos mucho más baratos. Acá lo que pueden ver es, ¿no es cierto? Aquí estaría ubicado Portugal y las navegaciones se hicieron bordeando el continente africano, ¿ya? Ahí ellos llegaron a Cabo Verde, ¿no es cierto? Y pasaron por el cabo que es conocido como el Cabo Esperanza. Pero resulta que hay una historia ahí, porque hubo un señor que viajó que lo pasó muy mal con sus embarcaciones y incluso no le llamó Esperanza, sino que el Cabo Esperanza, sino que le llamó el Cabo de las Tormentas. ¿Ya? Tenemos acá, por ejemplo, Portugal se caracterizó por tener un rey que se llamó Enrique el Navegante. Y este señor, para poder ayudar a muchos científicos y marinos, él creó una escuela para navegantes. Este señor se llamó, ¿no es cierto? Aquí está en la fotografía que podemos ver, ¿ya? Y gracias a él muchos se pudieron especializar en lo que es navegación. En el caso, en 1488, Bartolomé Díaz, este señor que yo les contaba, que fue bordeando acá por las costas de África y lo pasó mal y no alcanzó a llegar a las Indias. Aquí están las Indias. Él se llamó Bartolomé Díaz. ¿Ya? Pero después, unos años más adelante, apareció otro señor, Vasco de Gama, que en 1498 logró también seguir la misma ruta de Bartolomé Díaz. Incluso Bartolomé Díaz fue en su tripulación, también lo acompañó.
Así que Vasco de Gama logró llegar a las Indias. Entonces este lugar, ya que se llamaba el Cabo de las Tormentas, le llamó el Cabo de la Nueva Esperanza. Y así, en el caso de España, ustedes conocen a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón pensaba que la Tierra era redonda y muchos lo consideraron que estaba loco. Y él asemejó que con una naranja, ¿no es cierto?, que ese era nuestro planeta, ¿ya? Y que viajando desde aquí, que está España, ¿no es cierto?, pasando por el estrecho de Gibraltar hacia el oeste, él decía que podría llegar a las Indias. No pensó que se iba a encontrar con otro continente. Bueno, entonces hubo la reina de Castilla, Isabel. Ella pudo creer en él y le dio los recursos necesarios para poder comprar unas carabelas, que eran los barcos que había en ese tiempo, ¿ya? Entonces Cristóbal Colón, como dice acá, zarpa del puerto de Palos un 3 de agosto y llega al Nuevo Mundo un 12 de octubre de 1492. Bueno, luego de descubrir esto, de llegar, porque pensemos que Cristóbal Colón tampoco sabía de que había llegado a otro continente, ¿ya? Los reyes católicos inmediatamente hablan con el Papa Alejandro VI y establecen un tratado que se llama Bula Intercaetera. Esto fue firmado en 1493. ¿Pero qué pasó? Que el Papa que había redactado este tratado estaba a favor de Fernando e Isabel, los reyes de Castilla y Aragón. Y este consistía en el dominio donde decía de que España tenía todos los dominios sobre las tierras descubiertas por ellos. ¿Qué pasó? Que también el rey de Portugal no le gustó mucho esta idea. Entonces, el 7 de junio de 1492 se firma entre Portugal y España el Tratado de Tordesillas, firmado en el mismo lugar llamado del mismo tratado, y esto consistió en dividir el Atlántico, quedando el hemisferio oriental para la corona de Portugal y el hemisferio occidental para la corona española. Y así, también estos descubrimientos tuvieron sus consecuencias, especialmente para nuestro continente. Entre ellos, de que los católicos quisieron imponer su religión con los pueblos originarios, ¿ya? También impusieron lo que es el idioma, tanto el castellano como el portugués, y también sus costumbres. Además que algo favorable, sí, es la introducción de algunos alimentos que no eran conocidos en Europa, y también habían alimentos que no eran conocidos en América. En el caso, como dice ahí, los americanos desconocían el trigo, el arroz, los cítricos, el ganado vacuno, y los europeos que lo que desconocían el cacao, el maíz, el tomate, la papa, entre otros alimentos. El avance de los conocimientos que se tenía acerca del mundo, como ya se descubrió otro continente, obligatoriamente la cartografía, ¿no es cierto?, tuvo que ser modificada, tanto en su extensión y en sus dimensiones. Y por supuesto que viene más adelante en la historia, es la dominación y la consecuente resistencia de los pueblos nativos americanos. Y ahí podemos hablar de grandes imperios, de civilizaciones como los aztecas, los incas, en el caso de nosotros, ¿no es cierto? Muchos españoles, hubo mucha muerte del pueblo originario. Bueno, y así terminamos el fin de esta lección para que la próxima vez podamos, ¿no es cierto?, aprender un poquito más de lo que es de esta historia, porque esto continúa, ¿ya? No termina solamente ahí, porque hubo muchos viajes, y así que los espero para otra clase, otra lección. Nos vemos.